Voy a leer 3 versículos y vamos a entrar en el tema, no tienen que buscarlo, pero Mateo 25, 14. Mateo 25, 14 al 30, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Después salta una porción y más adelante dice, y al que había recibido 5 talentos, fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Y al final dice, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré en el gozo de tu Señor. Ahora, al ratito vamos a ver más de esto. Y también Eclesiastés 11:1 dice, echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Proverbios 31:16, considera la heredad y la compra, y planta viña del fruto de sus manos. Esto está hablando de la mujer virtuosa. Ella compra un terreno, ¿sí? Y planta en ello y después recoge el fruto de lo que hizo. Dios, hermanos, nos llama a usar nuestros recursos sabiamente, multiplicándolos, ¿verdad?, para su gloria y para su obra. La inversión no es solo una herramienta financiera, sino también un acto de mayordomía que refleja nuestra fe y diligencia. Piensa conmigo un segundo de un agricultor acá en Misiones. Un agricultor, ¿verdad?, que tiene su campo, tiene su tierra y va y planta en ella, planta muchas semillas o planta muchos plantines en el caso del pino, ¿verdad?, del eucaliptos, de la hierba, muchos plantines, y por fe los va y los planta, ¿verdad? Y después por un tiempo los empieza a regar, le haces un tratamiento en los primeros meses, en especial después del primer año, segundo año, y de ahí en general ya van creciendo solos. Pero lo planta con el interés de más adelante poder cosechar una gran cosecha de ello. Y sí, cuando planta es por fe, porque esa persona que va a hacer esa inversión no sabe, nada le garantiza que el día de mañana va a tener ello. Cualquier cosa podría pasar, ¿verdad?, a echar a perder una porción o todo, pero por fe planta queriendo tener y hace siempre en gran cantidad, todo lo que puede, toda la tierra que tiene, todo lo que le permite su presupuesto hacer, uno lo va a hacer. Y eso es un ejemplo de una persona diligente que está usando todo lo que tiene, ¿verdad?, en su poder y lo administra, lo invierte para poder recoger después mucho. Y es el deseo de Dios para nuestras vidas. Vamos a abrir Mateo 25, donde empezamos, vamos a leer todo el pasaje y desenvolver este pasaje muy importante. Mateo 25, versículo 14 al 30. Mateo 25, 14 al 30. Manuel, ¿te animarías a leerlo? ¿Te animas a leerlo? Sí. Hasta el 30. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A unos dio 5 talentos y a otros 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra
también el que había recibido 2 talentos dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero cuando también el que había recibido 1 talento dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor, le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Esta parábola enseñada por Jesús tiene varias aplicaciones espirituales y prácticas, ¿sí?, para nuestra vida. A través de ella Jesús nos muestra cómo Dios espera que usemos los recursos, las habilidades y oportunidades que Él nos ha dado para su gloria. Fíjate que Dios nos da diferentes recursos según nuestra capacidad. Mira el versículo 15. Dios nos da diferentes recursos según nuestra capacidad. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad. Y luego fue lejos. Dios nos da talentos, dones espirituales, tiempo y oportunidades, pero no a todos a la misma cantidad. Te pregunto, ¿qué capacidad tienes para recibir? Porque Dios da talentos, Dios da, en esta forma, Dios da la oportunidad de invertir según nuestra capacidad. Algunos tienen más capacidad que otros, entonces Dios le va a dar más para invertir. Acá vemos que a uno le dio 5, a otro 2 y a otro 1. Y le dio porque uno, el que tenía 5, tenía más capacidad de desarrollar bien los 5, de administrar bien los 5. El que le dio 2 tenía menos, ¿verdad? Y el que le dio 1 era el que menos tenía. Entonces mi pregunta que me genera es, ¿cuánta capacidad tengo yo? Porque el hecho que Dios dé depende de nuestra capacidad de recibir. Y nuestra capacidad no depende de Dios, sino de uno. Nuestra capacidad de lo que podemos hacer, ¿verdad?, en la vida, en lo que estamos preparados para administrar y hacer, depende de uno. Ahora, Dios nos da todo lo que necesitamos, tenemos su palabra, todo lo que necesitamos para aprender y adquirir más capacidad. Esa capacidad se genera por ejemplo, conocimiento, es gran parte de la capacidad, pero Dios nos manda en su palabra que adquiramos conocimiento. Esa capacidad se va a definir en cuánta sabiduría uno tiene para hacer diferentes decisiones, pero Dios nos manda a adquirir sabiduría. Entonces, el hecho de adquirir capacidad depende de mí, depende de qué tan esforzado yo soy, de qué tan diligente yo soy en el día a día, en aprender, en desarrollarme, en aprender, en seguir, en progresar. Después, mientras que Dios ve que yo tengo capacidad de administrar tal cosa, Él me va a dar tanto. Y si yo quiero tener mucho, ¿sí?, si yo quiero administrar mucho por la causa de Cristo, si quiero tener gran oportunidad de invertir en el reino del Señor y tener gran tesoro algún día, debo aumentar cada vez mi capacidad. Vamos a tratar de explicar eso. Para alguien que desea pastorear, debe capacitarse para pastorear. Está bien tener un deseo. Es más, es bíblico tener un deseo. Dios dice, bueno tener un deseo, ¿verdad? Ahí arranca
¿verdad? El proceso que uno pueda capaz llegar un día a pastorear una iglesia, una congregación, un grupo, pastorear una ruta, pastorear una clase dentro de la iglesia, lo que sea. Empieza con el deseo, pero después de ese deseo tiene que venir una capacitación para llegar a ello, porque el deseo solo no es suficiente para hacer el trabajo. Si yo solo tuviese un deseo, yo no podría estar acá hoy. El hecho de poder estar acá hoy depende de mucha capacitación. Empieza con acercarme al Señor, conocer su palabra, ¿verdad? Aprender, desarrollar en su palabra, ¿verdad? Poder aprender a hablar en público, ¿sí? Poder aprender a desarmar una porción de pasaje como esta y que le sea de bendición, ¿sí? Poder aprender a comunicarme. Todas estas son cosas y muchísimo más en el proceso de mi capacitación para poder servirlas a ustedes. Si yo solo tuviese el deseo, no me sirve de nada. Si yo tengo un deseo de tener un negocio, ¿sí? Está bueno tener el deseo. Está bueno el deseo de lo que sea, pero si yo no aprendo a cómo arrancar ese negocio, cómo funcionan los procesos de negocio, cómo emplear a personas, cómo pagar impuestos, cómo hacer los papeles del negocio, cómo hacer ventas, cómo hacer todas estas cosas, yo puedo tener mucho deseo, pero no voy a nunca llegar a tener la capacidad de hacerlo. Solo tengo deseo. ¿Me están siguiendo? Dios no te puede dar más de lo que tú tienes capacidad de hacer. A mí Dios no me va a dar un trabajo que yo no tenga la capacidad de poder conllevarlo por delante. Ahora, Dios quiere darnos cada vez más. Dios quiere bendecirnos con más trabajo, con más responsabilidad, con más oportunidad de tener más tesoro en los reinos del cielo. Hablando de la economía, Dios también quiere bendecir lo económico, pero siempre depende de qué tanto yo me preparo en todas las áreas, en cuanto yo me capacito para que Dios pueda bendecirme. Entonces, esto es muy, muy importante, porque vemos que Dios le dio según su capacidad. Él nos da conforme a nuestra capacidad y no debemos compararnos el uno con el otro, sino ser fieles con lo que tenemos. A veces uno dice, pero mira al hermano tal, como yo quisiera ser como aquel. Cómo quisiera tener ello, vivir ese tipo de vida. Pero capaz yo no tengo la capacidad de vivir como el hermano tal. Yo conozco personas que me puede gustar lo que tienen o su estilo de vida, pero yo capaz no tengo la capacidad de trabajar como ellos trabajan, de vivir en el entorno que ellos viven, de manejar las cosas que ellos hacen. Hay un hombre en nuestra iglesia donde vengo en Estados Unidos que él trabaja para una empresa internacional de muebles, una empresa muy grande, y él está dentro de los rangos más altos que digamos en esa empresa internacional. Y él, una persona muy capacitada, yo cuando hablo con él es impresionante, una persona muy, muy capacitada, conoce muchísimo. Y él trabaja en esa empresa, ya está a punto de jubilarse, trabajó toda su vida para esta empresa y ascendió, empezó de la nada, de cero, como cualquier otro, y ascendió porque cada vez se capacitó más y pudo ascender hasta los niveles más altos. Y él trabaja en la parte de logística, arreglar todos los problemas de la empresa. Él viaja a la fábrica tal o a las oficinas tal y entra y arregla todos los problemas que hay. Todo el desorden, él ordena todo y él sabe cómo manejar todas estas cosas. Se capacitó. Yo veo su vida, una persona que todos los lunes sale y casi todos los lunes se toma un avión y viaja por cualquier parte del mundo. Y está haciendo, y yo digo, wow, cómo yo quisiera viajar como el hermano tal. Está bueno, está lindo tener el deseo, pero yo no tengo la capacidad de hacer su trabajo. Si a mí me darían su trabajo hoy, yo no sabría dónde empezar, cómo hacer. Entonces no puedo tener ese privilegio como él tiene de subir un avión todos los lunes y viajar por alguna parte del mundo a arreglar problemas, ¿me entiendes? Pero él se capacitó. Ahora volviendo al mismo, él se capacitó y Dios a través de ello, a poco mientras que él se capacitó, Dios le dio cada vez más y más y más. Y él hoy día tiene mucha responsabilidad y eso en su parte laboral.
Este mismo hombre también en la iglesia tiene su trabajo, tiene su cargo, tiene su responsabilidad. Él enseña en la clase de escuela dominical de adultos, de familias. Tiene un conocimiento bastante amplio de la Biblia, es muy estudioso de la palabra de Dios, es un gran ejemplo a seguir en todos los sentidos, en lo laboral, en lo familiar, en lo espiritual, en lo que como quieras hablarle, ¿verdad? Pero es una persona que es forzado todos los días a capacitarse, todos los días leyendo su palabra. Él cuenta como todos los días lee la Biblia, todos los días ora, todos los días leyendo algún libro, todos los días trabajando, todas las horas que tiene, todos los días preparando su estudio para el fin de semana en la iglesia. No sé si me están siguiendo. Hay una persona que se está siempre capacitando para más. Y yo puedo ver hoy y decir, wow, él tiene una tremenda casa, una tremenda propiedad, hermoso, tiene vehículos casi nuevos, un montón de cosas. Y yo puedo decir, ay, cómo quisiera vivir con el hermano tal. Pero me debo preguntar primero, ¿me he capacitado para ello? Y cuando nos ponemos a analizar de ese punto de vista, podemos decir la verdad que no. Yo no tengo lo que tal tiene en lo que es capacitación. Pero no es que no pueda tener, porque todos empezamos del mismo punto y queda en decisión nuestra si vamos a ser diligentes en progresar en la vida o si vamos a ser negligentes y ser quedados. ¿Sí, hermano? Dios nos da diferentes recursos según nuestra capacidad, pero la capacidad es nuestra que desarrollamos nosotros con la ayuda del Señor, que la tenemos que desarrollar cada día para el bien. 2, siguiendo en el mismo tema acá, Dios espera que administremos bien lo que nos ha dado. Mira conmigo versículos 16 y 17. Dios espera que administremos bien lo que nos ha dado. Mateo 25, 16, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Administró asimismo el que había recibido 2, ganó también otros 2. ¿Cuál es la enseñanza acá? Dios quiere que multipliquemos lo que nos ha dado. Dios te dio algo, por más mínimo que sea, aunque sea un talento, Dios quiere que lo multipliques. Dios quiere que eso se multiplique, que prospere, que siempre sea mejor, que sea más en el transcurso del tiempo. Hay que siempre ver de ese punto de vista. Segundo, siguiendo acá, no importa cuánto tengamos, lo importante es que lo usemos para su propósito. Ser fieles con lo poco nos prepara para recibir más responsabilidades. Dios te da un cierto conocimiento de lo que sea que uno tiene en el área que tiene en su vida. Debemos administrar ese conocimiento de la mejor forma que tenemos hoy, ¿sí? De la mejor forma que sepamos. Si yo sé barrer el piso bien, ¿sí? Esto va a aplicar más a ustedes niños, por ejemplo. Si yo sé barrer el piso, si mis padres me han enseñado a barrer el piso y yo lo barro a medias, yo no estoy usando mi talento con diligencia como debería. Yo no estoy usando la capacidad que yo tengo, que Dios me ha dado, hasta su sumo, lo que me estoy recortando a mí mismo. ¿Sí? Si Dios me da cualquier cosa que tengo, cualquier cosa, yo debo administrarlo bien, buscar usarlo bien para la honra y la gloria del Señor, como venimos viendo. No ser negligente, siempre proactivo. Por ejemplo, si yo tengo salud, hay que agradecer al Señor por salud. Y mientras que tenga salud, que tenga fuerza, que pueda hacer algo, estar proactivo haciendo algo con mis manos, ¿verdad? Con mi mente, ayudando a alguien haciendo algo. Capaz el día de mañana esté postrado en cama y no pueda hacer algo, ¿verdad? Capaz el día de mañana esté mal de la pierna y yo no pueda salir a repartir folletos o lo que sea. Pero hoy tengo una capacidad, hoy tengo la habilidad y debo siempre hacer lo mejor que puedo con lo que Dios me ha dado, en todo lo que me ha dado.
el hermano tiene su negocio, debe hacer siempre lo mejor que sabe el día de hoy, ser diligente en ello. Y siempre dentro de ello Dios después lo va a bendecir con más. Le va a dar una porción más y debe ser diligente con ello y Dios después le puede dar más. ¿Sí? Lo mismo en cada área de nuestra vida. Si yo soy diligente en aprender de la palabra del Señor, después puedo ayudar a otro, ¿verdad? Puedo llegar, viene otro hermano, otra hermana a la iglesia y veo que está luchando con algo y Dios me enseñó algo, puedo ir a ayudarle, puedo ir a tratar de guiarlo, ¿verdad? En el camino correcto, con el amor del Señor. Pero si yo no tengo la capacidad, si no leo mi Biblia y no conozco, no puedo ser de bendición. Puedo mirar y me puede dar pena, puedo orar y está bien orar, pero debemos buscar capacitarnos. Debemos buscar siempre tratar de aprender, siempre tratar de mejorar en todas las áreas. ¿Sí? Y así cuando hacemos algo, por más pequeño que sea bien, Dios después nos da más responsabilidad, nos da más talentos para administrar. Seguimos. Lucas 16:10 dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Dios dice, si sos fiel en lo poco, también vas a ser fiel en más. Pero si sos injusto en lo poco, si yo te doy más, vas a ser injusto con ello también. Si nosotros somos malas administradores de lo poco que tenemos, si más adelante tenemos más, también vamos a ser malos administradores. Si yo hoy día tengo un ingreso de 300,000 pesos mensuales para mi familia, y yo puedo decir, ay, pero es muy poquito. Pero si yo lo malgasto, si yo hago tonteras con ello, no puedo esperar que Dios después me dé 2 millones de pesos al mes para vivir más tranquilo, porque también lo voy a malgastar. Mire que Dios ve todas las cosas y sabe todas las cosas, pero si ve que si soy fiel, aun teniendo poco, y me esmero y trato y siempre estoy buscando la oportunidad de ver cómo no solo ahorrar capaz un poco, pero también cómo invierto, cómo un poco, cómo puedo hacer este poquito un poco más. Por ejemplo, tomar 1 kilo de harina y hornear algo y salir y venderlo a mis vecinos. La señora de acá a la vuelta le he comprado pan casero un par de veces, tiene un horno de barro. Eso es mi debilidad, me encanta el horno de barro, el pan hecho en horno de barro. Y hace pan, compra harina, hace pan y no tiene mucha plata. Pero se da cuenta, yo me doy cuenta que se esmera y le busca la vuelta, como sea. No puedo esperar que siempre el gobierno venga y me dé un cheque. Yo tengo que esmerarme, tengo que trabajar, tengo este poquito, bueno, a ver cómo me muevo para conseguir un poco más. Y después Dios va a bendecir ello. Dios quiere bendecirnos con más, ¿sí? Pero si yo soy negligente con lo poco que tengo, así como dice acá, voy a ser negligente, voy a ser injusto con más, entonces con razón a veces Dios no nos bendice con más. Tercero, no debemos tener miedo de usar lo que Dios nos da. No debemos tener miedo de usar lo que Dios nos da. Mateo 25, 24. Seguimos acá en Mateo. Capítulo 25, versículo 24. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Acá tienes lo que es tuyo. Tuve miedo. Dios no quiere que tengas miedo a ocupar lo que ya te dio. No quiere que tengas miedo, ¿sí? Quiere que vayas con valentía, con fe, confiando en el Señor, siempre para adelante, con lo que Dios te ha dado. El miedo y la pereza pueden llevarnos a desperdiciar las oportunidades que Dios nos da. El miedo nos puede llevar a desperdiciar grandes oportunidades que Dios nos da. No debemos tener miedo.
En la vida, las cosas que llevan a bien cuestan y a veces tienen su riesgo, son riesgosos, ¿verdad? Emprender un negocio es riesgoso. Pero si yo siempre tengo miedo y nunca emprendo, nunca hago, nunca voy a poder llegar a posiblemente tener un negocio. Tengo que vencer ese miedo, tengo que confiar en el Señor. Y lo mismo la pereza. Lo mismo la pereza. Vemos que este hombre tomó lo que Dios le dio y lo retuvo. Y fue perezoso, fue vago, no hizo nada con ello. No hizo nada productivo, se puede decir, con ello. Lo retuvo. Es más, en el pasaje nos dice que fue y lo escondió, lo tuvo bien guardadito ahí. Hay personas que pueden arreglar todos los problemas del mundo, pero no hacen nada en la vida. Es impresionante a veces a veces me junto con personas y escuchar todo lo que hablan. ¡Wow! Que hablan maravilla. Pero tienen ese talento guardado, no están haciendo nada. No se están esforzando para que Posada sea un mejor lugar, pero no, sí. Ellos saben todo, pero lo tienen ahí guardadito. Y debemos no tener miedo, no ser perezosos, debemos ser siempre diligentes, siempre trabajar duro, siempre con lo que Dios nos da. No ser quedados. Este señor fue muy quedado. Él sabía que el que le había dado para invertir era, como dice acá, dice, conocí que eres un hombre duro. Un hombre que le iba a exigir, que le iba a ver y tuvo miedo de perder, dijo, no, mejor lo guardo. ¿Verdad? Y nosotros debemos siempre decir, mira, Dios me diste esto, por más que sea un talento. A Dios todo nos da. A Dios todo, a todos nos da. Nos da de acuerdo a nuestra capacidad. Y nuestra capacidad depende de nosotros y arranca de a poco, arranca de abajo. Un niño tiene poca capacidad. Pero en su vida, ¿verdad? En su adolescencia, en su juventud, debe ir mejorando esa capacidad. Al llegar adulto, cada vez mejorando esa capacidad, poder hacer más en la vida. ¿Sí? No resguardándose, no con miedo, con que, pero si no apruebo la prueba, que si se ríen de mí, que ver si esto o lo otro, no. Ir por delante, sin miedo, ¿verdad? Y buscar el progreso. No usar lo que Dios nos ha dado es ser negligente en nuestro llamado. Dios nos da talentos para que los guardemos. Dios no nos da talento para que los guardemos, sino para que los pongamos en acción, para que usemos lo que nos dio para el bien. 2 Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. 4. Dios recompensa la fidelidad y castiga la negligencia. Mira conmigo Mateo 25:21. Dios recompensa la fidelidad y castiga la negligencia. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Bien, buen siervo y fiel. Dios, lo único que quiera, lo único que Dios espera de nosotros es que seamos fieles. Fiel por más poquito que tengamos. Fiel en hacer lo correcto por más que uno dice, pero yo no tengo el gran talento, pero yo no tengo la habilidad, pero yo no tengo el dinero, no importa. Con lo que Dios ya te dio, sé fiel. Sé fiel en servir al Señor, ser fiel en ir por delante, ser fiel en administrarlo bien. ¿Sí? Siempre, sin ser negligente, hay que ser fiel en ello, porque si somos fiel, Dios nos va a dar más. Por ejemplo, si puedo usar el ejemplo de David acá, si David es fiel en obedecer a su padre, en seguir los consejos de su padre y su madre, y caminar en esos consejos y hacer esas cosas bien, después ellos le van a bendecir
aún más. Le van a ayudar a tomar más pasos que le van a hacer más bien en su vida. Le van a ayudar capaz a estudiar algo que le va a hacer mejor en su futuro. Le van a ayudar capaz a conseguir el trabajo que quiere o lo que viene, pero va a importar que él sea fiel en lo poco. Sea fiel en obedecer, ser fiel en hacer caso, ser fiel en ser proactivo, en trabajar en lo que ya sabe hacer, aunque sea tan insignificante como, por ejemplo, armar la cama. Yo recuerdo cuando yo tenía la edad de David, a mí no me gustaba hacer la cama. Es más, hasta el día de hoy no me gusta hacer la cama. Pero mi mamá me exigía hacer la cama. Y yo decía, ¿para qué? Si total a la noche vengo, me tengo que meter de vuelta, lo voy a reinar de vuelta, ¿para qué? Y mi mamá decía, no me importa, tú tienes que armar la cama, y me indicaba exactamente cómo doblar la sábana, que tiene que estar bien armada. Y ella me estaba enseñando diferentes cosas. Uno me estaba enseñando cómo armar la cama correctamente, porque algún día, yo no sabía, pero algún día iba a ir a estudiar en un seminario donde iba a estar interno en un dormitorio donde que te exigían hacer bien la cama. Era una exigencia del seminario. Si no, había un castigo por medio. Yo tenía que saber, por ejemplo. Y después era una enseñanza para mí aprender a trabajar, a hacer algo. Uno dice, pero es insignificante, pero es un trabajo. Para alguien de 13, 14 años es un trabajo y lo debe hacer, lo debe cumplir bien y hacer con diligencia, armar bien su cama. Porque recién después pueden venir buenas cosas a la vida. Después, recién los padres de uno y después, últimamente, obviamente Dios es el que nos bendice, ¿verdad? Nos puede dar más. Pero uno dice, pero es tan insignificante. No importa. Sé fiel en lo poco, Dios te dará más. Nosotros a veces queremos, wow, que yo quiero tal posición, que yo quiero manejar tal vehículo, yo quiero tener tal experiencia, pero ¿sos fiel en lo que Dios ya te dio? ¿Sos fiel en lo que tenés ahora? Porque es fácil querer y desear, pero a veces no somos fieles en lo que Dios ya nos dio. Y Dios no nos va a bendecir con lo mejor si no somos fieles ahora. Un ejemplo de ello personal en cuanto a los vehículos. Mi primer vehículo fue, puedo retroceder, no es un vehículo, pero tuve moto antes de tener auto. Mi primer moto fue una Yamaha Krypton. Compré usada a medias con mi hermano. Y esa moto la compramos y me esmeré en ser fiel, ¿verdad? En cuidar esa moto, en lavarla por lo menos una vez a la semana, en fijarme que esté bien. Se le quemó el foco, iba y compraba otro foco y trataba de comprar de la mejor calidad de foco que vendían para que no se me queme a los 2 o 3 meses, para que me dure. Se rompió un día yendo por la ruta, se desarmó la cadena. Tuve que comprar y lo mismo, traté dentro de lo que pude comprar la mejor cadena y ahí aprendí, tengo que cuidar la cadena. Yo no sabía antes de ello, aprendí, tengo que cuidar. De cambiarle los aceites siempre a tiempo, ¿verdad? De esmerarme que esté bien cuidada la moto. Fijarme bien que esté en todos los sentidos bien cuidado. Fui fiel con algo capaz pequeño, uno dice, pero insignificante, pero importante. Después, Dios dio la oportunidad de cambiar esa moto por una camioneta, una Ford Ranchera del 71, creo que era, naranja, bien fiera, ¿o no, Pablo? Bien fiera, bien oxidada entera, tenía el caño de escape roto, hacía un ruidaje impresionante. Pero era mejor la camioneta que la moto. ¿Qué pasa? Quiero que me sigan. Yo fui fiel con la moto, que era pequeña y era barata mantener, bien barata. La camioneta era otra cosa, era mucho más caro. Ahí se le tenía que poner unos buenos litros de nafta. Y era uno de esos motores bien grandes de Ford, creo que eran 6 cilindros en línea, algo así eran, que chupaba mucho, ¿verdad? Y también traté de ser fiel en cuidar, de lavarlo. Después lo llevé a un chapista, me arregló un poco abajo para que no se siga rompiendo. Un día nos esmeramos, juntamos plata y lo llevamos y le cambiamos, le sacamos el caño de escape que estaba todo destruido abajo, todo nuevo. Le pusieron todo y ahí sonaba una maravilla sonaba.
le arreglamos el carburador para que regule bien. En fin, lo tratamos de dentro de todo cuidar. No lo dejamos 0 kilómetros. Pero traté de ser fiel en cuidar, de administrarlo bien. Después eso se vendió en su momento. De ahí fui, me mudé a Estados Unidos y me compré un auto, un Volkswagen. No es un Gol, pero sería el equivalente, a un Bora. Un equivalente a un Bora acá, ya tiene otro nombre. 2005. Mira, salté del 71 al 2005, fíjate. Un auto, por lo que era, viejo, roto entero, destruido, no tenía reversa, estaba quemada el cambio de reversa. Cuando estacionaba siempre tenía que estacionar viendo que podía salir para adelante, no tenía marcha atrás. Pero me esmeré en cuidarlo. Le hice los cambios de aceite, hice un par de arreglos pequeños, lo limpiaba siempre, lo mantenía bien limpito. Era fiero el auto. Los vidrios no subían ni bajaban, tan puestos con destornilladores. Pero traté de ser fiel en cuidarlo. Después un día vendí ese auto y me compré una camioneta similar a... No hay una comparación, pero es similar a una Toro acá, pero mucho más viejo, del 91, algo así. Pero ya era una camionetita, era mucho más lindo que el auto, mucho mejores condiciones. Y lo mismo era cuidarlo, hacer los cambios de aceite, lavarlo. Después le sacamos la caja, le pintamos el chasis porque tenía mucho óxido, le hicimos un arreglo, le cambiamos la bomba de nafta, en fin, los inyectores, un montón de cosas. Es siempre cuidándolo, mejorándolo, tratando de ser fiel con eso. De ahí después, más adelante, cambié esa camioneta por un auto, un Mercedes-Benz, año 2005. Sí, debe ser muy similar al que tiene su esposo. ¿Qué año es su esposo? 2003, casi igualito, pero era más chico que el auto. Su esposo tiene un Mercedes. Lindo, muy lindo el auto, rojo, ya con aire, ya andaba era muy lindo andar. Y lo mismo, y hasta el día de hoy, siendo diligente en cuidar, en tratar de administrar bien, y Dios cada vez me ha dado, con una excepción, un mejor auto que el anterior. Ahora no siempre es así. No siempre uno va a tener mejor, pero siempre arranca con cuidar lo que uno tiene. Yo conozco personas que obtienen un auto, por ejemplo, y lo andan hasta que se cae a pedazos. Nunca lo lavan, no hacen el cambio de aceite, las gomas están gastadas que no dan más. La tienen que cambiar hace muchísimos kilómetros, están lisas las gomas. Ahora salen la lluvia y se le va a despistar por ahí. Y no, que le sigue y no los cuida. Y nunca pueden llegar a tener algo mejor. Y se puede quejar y se puede poner envidioso lo que quiera, pero no cuida lo que Dios ya le dio. Tengo un familiar que tiene una moto, lo mismo. Tiene una moto que no lo cuida. No es como dice acá, un siervo fiel, no es fiel en cuidar. Y él necesita una mejor moto, la moto de él ya está en la última. Y a mí me da pena verlo, pero no los cuida. No aprende a cuidar lo que Dios le dio. Y con razón, Dios no le va a proveer algo mejor. O sea, es culpa de uno. No sé si me están entendiendo. Tenemos que ser fieles en lo poco. Dice, pero no, esto no es nada. Yo tengo esto chiquito, insignificante, pero ser fiel con eso. Administralo de la mejor forma que sepa. Cuídalo. Tú tienes tu casa, por ejemplo, hermana, y yo sé que lo cuidas. Sé que lo mantienes limpio y todo. Eso es bueno. Y después Dios te ayuda a capaz después, más adelante, mejorar la casa. De hacer una ampliación, de una pintura, lo que sea, cuando uno lo está cuidando. Pero hay otras personas que uno va y conoce su casa y después va 10 años después y su casa está en la misma condición, cayéndose a pedazos. No hace nada, no los cuida, ni siquiera una mano de pintura de vez en cuando. Nada. Y se pueden quejar que sí, que yo no puedo esto, que mi trabajo, pero no cuidas lo que Dios ya te dio. ¿Me entienden, hermano? ¿Sí? Sé que estoy repitiendo capaz demasiado, pero esto es algo fundamental para el progreso en la vida. Dios no te va a dar más si no sos fiel en lo poco. Por acá dice, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Todos queremos mucho, pero hay que ser fiel en lo poco primero.
¿Qué es lo contrario? Mire el versículo 30. Y al siervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Cuando nosotros somos infieles, cuando somos negligentes, vagos, cuando no cuidamos lo que Dios nos dio, Dios después nos quita lo que tenemos. Nos quita. Lo poco que tenemos nos quita, y como sabemos del pasaje, ¿a quién le da? Le da al que tiene. Si queremos tener más, hay que cuidar lo que tenemos y Dios nos va a añadir. Y si queremos tener menos, tenemos que descuidar lo que tenemos y Dios nos va a quitar y le va a dar al que ya tiene mucho. Porque así funciona. Esto, hermanos, es el orden de Dios. Yo no lo inventé, es el orden, así funciona, tal cual. Cuando uno tiene, Dios te da más. Cuando no tienes, Dios te quita. En el negocio también con mi hermano lo comprobamos. Los meses que teníamos trabajo, teníamos más trabajo y más trabajo. Y era como una cadena que no terminaba más. Y cuando ya dejamos de trabajar, era como si no conseguíamos trabajo. No salía nada. Y era como si Dios nos estaba quitando lo poco que teníamos y nos costaba. Pero cuando había trabajo era cada vez uno, después otro, después otro, después otro, y en fin, capaz no es un buen ejemplo, pero la realidad es que Dios da al que administra bien y quita al que no administra bien. ¿Sí? Esto es una ley de la palabra del Señor. Los que usan bien sus talentos reciben más responsabilidades y recompensas en el reino de Dios. Aquellos que son negligentes enfrentarán la disciplina de Dios. No hacer nada con lo que Dios nos da nos aleja de su propósito y de sus bendiciones. Santiago 4:17 dice: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. 5. Aplicaciones prácticas para la parábola de los talentos. ¿Qué son algunas aplicaciones prácticas que podemos sacar de esto? En la vida espiritual, usa tus dones espirituales para servir en la iglesia y compartir el Evangelio. Usa lo que Dios te ha dado para compartir el Evangelio y servir en la iglesia. Si Dios te dio una habilidad en algo, úsalo. Si algo puedes hacer bien, te viene fácil, por más sencillo que sea, por más que sea cortar las facturas atrás, hazlo y hazlo bien. ¿Sí? Crece en tu conocimiento de la palabra de Dios y Dios te va a ayudar a usar eso para ser de bendición a más. Debemos siempre leer la palabra de Dios, siempre aprender más de la palabra de Dios, así Dios nos puede usar para ayudar a otros a crecer en el Señor, ayudarnos a trabajar a través de nosotros, que otros puedan conocer del Evangelio. Debemos aprender. No debe ser excusa, hermano, decir, pero yo no sé compartir el Evangelio, pero yo no sé predicar a Cristo a un desconocido. No debe ser excusa. Capaz hoy no sabes, capaz hoy no te sientes cómodo, pero eso es hoy. Uno ya sabe que es nuestra responsabilidad como hijo de Dios expandir el reino de Cristo, y una parte importante de ello es compartir nuestra fe con otros. Entonces uno debe aprender, y aprendemos con la palabra del Señor, aprendemos poniendo en práctica, aprendemos, ¿verdad?, viniendo capaz a una clase como esta, y en fin, pero debemos siempre ampliar nuestro conocimiento para poder tener más capacidad para que Dios nos pueda dar más tesoro en los reinos. En la administración financiera, ¿cómo aplicamos esto? Sé un buen administrador de tus recursos y usa tus finanzas para avanzar el reino de Dios. Buen administrador. Qué importante, hermano. Yo sé que acá capaz no estamos dentro de personas que tratamos de ser, por lo que yo los conozco, buenas administradores. Pero siempre procurar ser buen administrador. Dios nos da, sea poco, sea mucho, no importa, tratar de administrarlo bien, ¿sí?, para el avance del reino del Señor, para el bien de nuestra familia, en fin, invierte sabiamente y evita la pereza y el miedo en la mayordomía. En el trabajo,
y ministerio. Sé diligente y trabaja con excelencia en lo que Dios te ha llamado. En el trabajo que ya tienes hoy, hazlo con diligencia, hazlo bien, bien, siempre bien. No desperdicies oportunidades por miedo al fracaso. Wow, que tantas oportunidades se pierden hoy en día porque uno, hoy pero si fracaso, hoy pero que si me va mal, hoy pero que si me rechazan, hoy pero si me dicen esto o lo otro. Esta semana, Seba salió a vender palta y limón. Y él tuvo una idea de capaz poder vender y se propuso, yo voy a ir y voy a vender. Y recogió lo que él tenía en su patio de sus plantas y fue y vendió. Venció ese miedo de decir, pero voy a tener que salir a la calle, pero voy a tener que exponerme, que voy a tener que estar en el calor, pero que capaz no me compra nadie, que capaz esto, que capaz lo otro. Tuvo que vencer todos esos miedos y salir. Y hoy día él tiene más plata hoy que él tuvo la semana anterior. ¿Por qué? Hizo ello, ¿verdad? Hay que vencer esos miedos y seguir para adelante. En la vida personal, desarrolla tus talentos y habilidades, ya que Dios espera que la uses. Debemos desarrollar lo que ya tenemos. Si yo tengo un conocimiento de algo, debemos desarrollarlo cada vez más, mejorar nuestra habilidad dentro de ellos mismos, ¿sí? Para que Dios después nos pueda dar más por lo mismo. No dejes que el miedo o la inseguridad te detengan en cumplir el propósito de Dios para tu vida. Una pregunta para la reflexión de esto. ¿Qué talento o recurso o habilidad Dios te ha dado que no estás usando? ¿Qué talento, recurso o habilidad que tú sabes que Dios te ha dado que no estás utilizando o no estás utilizando a su máxima capacidad de lo que podría ser? Y te pregunto, ¿cómo puedes empezar a multiplicarlo hoy? ¿Cómo puedes empezar a aplicarlo hoy? Esto es algo importante de pensar. Cada uno sabemos que capaz yo, si tengo un conocimiento de tal cosa, si tengo una habilidad en tal cosa, capaz debería aplicarlo, debería ponerlo en trabajo, ¿verdad? Y después Dios me va a bendecir con más. Sembrar, hermanos, siguiendo el tema, pero siguiendo más adelante, sembrar y cosechar es un principio bíblico. Sembrar y cosechar es un principio bíblico. Mira conmigo Eclesiastés 11:1. Eclesiastés 11:1. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Todo el capítulo 11, de Eclesiastés es un capítulo de inversión. Después en su casa lo pueden leer con cuidado, con reflexión. Pero acá nos dice, en el primer versículo, dice, echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Dios está diciendo, reparte lo que tienes, porque después, más adelante en el futuro, vas a recoger y vas a tener más. Sembrar y cosechar es un principio bíblico. La diligencia lleva al crecimiento. Proverbios 13:11. Proverbios 13:11. Proverbios 13:11, las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laborosa las aumentará. El que recoge con mano laborosa las aumentará. Dios dice que si somos diligentes en trabajar, vamos a aumentar, vamos a tener más. Si somos negligentes, vamos a perder lo poco que tenemos. Son cosas que
estamos compartiendo hoy y voy a buscar la forma de siempre enseñar a través de todos los años en la iglesia de una forma u otra, mientras que Dios trae crecimiento a la iglesia, porque es tan básico y a la vez tan profundo esta enseñanza, ¿sí? Dios quiere que trabajemos, Dios quiere que seamos diligentes y nos va a bendecir por ello. Y si somos vagos o si somos negligentes, vamos a perder. La mayoría de las veces que veo el pobre, por la cual es pobre, es porque es falta de esfuerzo de trabajo, falta de diligencia, falta de buena administración, ¿sí? En otras palabras, se podría decir, en algunos casos, falta de conocimiento. Capaz nunca escuchó estos pasajes, nunca los leyó, ¿sí? Y no es la gran ciencia, la verdad no la es. Estas son cosas muy básicas que cualquier persona puede hacer. Tengo un video que me encantaría mostrar y me olvidé de ponerlo en la computadora. Te lo voy a ver si te lo mando, Pablo. Quiero mostrarles lo que pasó esta semana. Que lo pensé y dije, acá hay un ejemplo para la iglesia. Voy a ver si lo paso por AirDrop. Fíjate si te llega. Vamos a seguir acá por mientras. Principios bíblicos para la inversión y la sabiduría financiera. Principios bíblicos para la inversión y la sabiduría financiera. Eclesiastés 11:2. Eclesiastés 11:2. Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabéis el mal que vendrá sobre la tierra. Vimos el versículo 1 que dice, reparte tu pan sobre las aguas. Reparte. Después nos dice, reparte a 7 y aún a 8, porque no sabéis el mal que vendrá sobre la tierra. La diversificación es un principio bíblico que protege nuestros recursos y pérdidas inesperadas. Nosotros cuando pensamos en esto de invertir, ¿sí? Que es lo que estamos hablando, principios bíblicos para la inversión, ¿sí? Debemos buscar invertir en diversas cosas o en diversos lugares o en diversas formas de la misma cosa. ¿Por qué? No sabemos qué va a suceder mañana. Acá dice, no sabemos el mal que puede venir sobre la tierra. No sabemos. Nadie tiene el mañana comprado. Nadie sabe qué va a suceder mañana. Ahora, quiero aclarar, estamos hablando de inversión, ¿sí? Esto no es trabajo de todos los días. Esto estamos hablando de tomar ya y invertir en algo, ya buscar con lo que ya tengo, lo que ya recogí de mi trabajo, voy a hacer una inversión. ¿Sí? Dios nos manda que repartamos esa inversión, que lo repartamos por todos lados. Cuando pensamos en la persona que hace agricultura, reparte esa semilla por muchas tierras. No llega y dice, este cuadrado tiene la tierra más fértil de toda la tierra, voy a plantar solo acá porque la producción va a ser impresionante. No, dice, voy a poner por todos lados toda la semilla que puedo. Capaz esta me da mucho, pero ojalá dentro de todo recojo más, siempre. Y debemos pensar en estos términos. Jonathan, silencio. De repartir lo que tenemos. Entonces, esto se puede aplicar de muchas formas, no voy a entrar en gran detalle en esto. Vamos a aplicarlo, por ejemplo, a la iglesia. Si yo quiero invertir en la obra de Dios, yo puedo con mi dinero, ¿sí? Puedo invertir en, acá dice 7 o 8 diferentes áreas. Puedo invertir en una ruta, por ejemplo, vamos a comenzar, Pablo va a estar comenzando una ruta, acá de ruta le llamamos a un transporte que va a ciertos lugares de la ciudad
y hace un recorrido y trae todas las personas de ese sector de la ciudad a la iglesia, ¿sí? Después los lleva de vuelta y los deja, como un colectivo, por ejemplo, ¿sí? Que va, hace un recorrido. Entonces, ¿qué va a hacer, por ejemplo, Pablo con los que van a trabajar con él? Van a ir a tal barrio, van a evangelizar, van a discipular, van a hacer todo un trabajo, y al que no tiene recursos para venir por su propia cuenta, se les provee un transporte, se les ayuda con ello para que puedan venir, ¿sí? Hasta la iglesia, lo le llamamos una ruta. Entonces, una forma de invertir es decir, bueno, yo voy a invertir una ruta. ¿Cómo puedo hacer? Puedo salir a tocar puertas, por ejemplo, con el capitán de esa ruta. En este caso, que va a ser Pablo, que arranca, ¿sí? Es una forma de invertir dentro de la obra del Señor. Esto es aparte, recuerda, de mi servicio acá en la iglesia, esto aparte de mis diezmos, por ejemplo. Yo estoy dando mi tiempo para ir a tocar puertas, dando mi tiempo para ir a hacer una hora feliz, estoy dando mi tiempo para ir a hacer un discipulado, estoy dando mi tiempo para ayudar a hacer el recorrido el domingo. En fin, es una forma. Otra, decir, ¿sabes qué? Esa ruta cuesta dinero. Si yo quiero recorrer un colectivo, ese colectivo me va a costar, no sé cuánto, ponerle que cueste 100,000 pesos por fin de semana. Entonces, bueno, capaz yo puedo poner 5,000 pesos por fin de semana, puedo poner 10, lo que sea. Quiero invertir en ello. Es un área. O en la ruta tal van a hacer, no sé, una hora feliz todos los sábados a la mañana. Entonces yo voy a poner, no sé, poco de plata para ayudar con el mate cocido, con la factura, con lo que sea, ¿verdad? Es una inversión. Es un área dentro de la obra del Señor donde yo puedo invertir. Ahora voy a llegar a esto más tarde, pero otra área, por ejemplo, sería en un misionero. Nuestra iglesia va a apoyar misioneros en otras partes, empezando iglesias, haciendo trabajo misionero. Entonces yo puedo agarrar de mi dinero y decir, voy a mandar para allá. Entonces puedo hacer las dos. Puedo hacer algo con mi tiempo, ponerle en la ruta, y puedo mandar dinero al misionero allá. Ahí ya estoy haciendo dos inversiones, ¿sí? Económica o con tiempo, como quieras ponerlo, dentro de la obra del Señor. Y Dios habla de busca diversificar, porque capaz no sabemos el día de mañana qué va a suceder. Capaz el día de mañana en esa ruta donde yo invertí salga un tremendo predicador que el día de mañana va a arrancar una iglesia y Dios lo va a usar para hacer un impacto en vaya a ser qué país. Y yo pude tener parte, yo pude poner dinero para que pueda venir a la iglesia. Yo pude capaz hablarle de Cristo, guiarlo a Cristo. Yo pude capaz a ese niño cuando era niño, ¿verdad?, enseñar de la palabra de Dios. Qué gran gozo, es una inversión, pero invierto, ¿verdad?, sin saber qué va a suceder. Por el día de mañana malo va a suceder y bueno va a suceder. Y es más, por ejemplo, en la ruta yo voy a invertir, ponerle, siguiendo con el tema de los niños, capaz tenemos un grupo de 50 niños y se hace una hora feliz con los 50 niños, pero unos cuantos de ellos van a surgir. Buenas tardes, ¿qué tal? Siéntese, por favor. Gracias por venir. Yo no sé qué va a suceder con todos esos niños, ¿sí? Algunos van a seguir y van a servir al Señor, ¿verdad? Se van a casar con otras parejas cristianas, va a ser hermoso ver los resultados. Y otros también, por desgracia, van a tomar otras decisiones en la vida que no les va a ir bien. Pero estoy invirtiendo en varios, en muchos. No en decir, yo solo voy a invertir en uno y esperar que ese uno. Si yo solo elijo uno, la probabilidad es muy poca que salga bien. Lo mismo hablando de inversión, se puede decir en el negocio, en empresas. Uno debe buscar diversificar. Voy a invertir un poco en esta empresa, un poco en esta empresa, un poco en otra empresa. Por ejemplo, si es algo fácil de tener, es en acciones. Si voy a comprar acciones de grandes empresas, puedo tener varias, de muchas empresas. Puedo tener de 7, de 8 o muchos más. Es muy fácil tener. Si yo voy a hacer un negocio, ponerlo en forma de negocio, puedo capaz arrancar con un negocio, pero el día de mañana Dios me da la oportunidad de tener otro. Capaz empiece con vender alimentos para perros, y el día de mañana Dios me da la oportunidad de, no sé, vender algo que tejo con las manos, por ejemplo. Y ya estoy diversificando. En fin, cuando hablamos de inversión, ¿sí? Estamos hablando de inversión, Dios nos manda a decir, invierte en muchas cosas, porque no sabes de todas ellas cuál va a prosperar el día de mañana, y también no sabes el mal que va a venir sobre la tierra, cuál se va a echar a perder, porque algunas cosas no van a salir bien. Esa es la realidad de lo que va a suceder. La diversificación es un principio bíblico que protege nuestros recursos de pérdidas
esperadas. Todavía se está supuestamente enviando el video, Pablo. Si llega a llegar, avísame. ¿Llegó? Ah, falló. Ok, voy a poner terminar. Vamos a tratar de vuelta. Ok, seguimos acá. Planificar antes de invertir. Estamos hablando de principios bíblicos para la inversión, ¿sí? Principios bíblicos para la inversión. Lucas 14, 28. Lucas 14, 28. Este es el video. No sé si puedes lograr que se llegue a pasar ahí. Entonces, el primer principio era diversificar para minimizar los riesgos. Segundo, planificar antes de invertir. Lucas 14, 28. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Antes de invertir debemos planificar cuidadosamente, ¿sí? Y buscar sabiduría de Dios en cada decisión. Cuando pensamos en hacer una inversión debemos calcular, hacer todos los cálculos que sepamos hacer. Pensar, orar, buscar la voluntad de Dios, buscar la guía del Señor. No es llegar a decir, bueno, voy a invertir porque me contaron que es buena inversión. Me contaron que tal terreno es bueno, voy a ir a comprar y capaz no me fijé y los papeles están malos y después termino perdiendo. ¿Verdad? Me contaron, es siempre analizar bien, calcular bien. Yo estoy en el proceso de hacer cálculos para una inversión que a mí me gustaría hacer. Sí, también estamos, con Manuel estamos trabajando en cálculos de la iglesia, en el futuro, de construcción, de todas esas cosas. Hay que calcular, hay que sentarse a pensar, a ver. No es llegar ahí, bueno, a la primera a hacer cualquier cosa, porque así va a salir mal. Cuando queremos pensar, voy a hacer una inversión, voy a primero calcular bien, orar, buscar la guía del Señor y recién tomar ese paso para adelante. Tercero, invertir con integridad y propósito. Invertir con integridad y propósito. Proverbios 16, 8. Proverbios 16, 8. Mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho. Mejor es lo poco con justicia. Cuando pensamos hacer una inversión, siempre es bueno fijarnos, pone pausa por favor, Pablo, ver que estamos haciendo algo bueno, algo que va a glorificar a Dios. Nunca pensar en inversiones que van a dejar mal el nombre del Señor, ¿sí? Nunca. Debemos siempre, en las inversiones deben reflejar nuestra fe y principios éticos, evitando métodos deshonestos o la avaricia. Es mejor, Dios dice, tener poco y hacer lo correcto que tener mucho y hacer lo incorrecto. Hay veces que siempre surgen oportunidades para recortar esquinas, hacer cosas indebidas, ¿sí? Para poder salir adelante, tener un poco más hoy, pero al final y a la larga siempre nos va a perjudicar. Y debemos buscar, cuando vamos a hacer una inversión, hacer que sea algo que sea con integridad y con un propósito, primero y principal, que pueda avanzar el reino de Dios. Dentro de ello, hablando de inversiones y pensando en lo que es negocio en particular, siempre pensar que Dios es primero, nuestra familia es segundo, y la inversión es último, el negocio es último. Si podemos hacerlo, igual servir al Señor, igual, ¿verdad?, dar a nuestra familia lo que necesitamos, sí hacerlo. Si vemos que nos va a quitar de Dios, si nos va a quitar de venir a la iglesia, si nos va a quitar de nuestro servicio al Señor, si nos va a quitar de nuestra familia, no hacer algo
ético, como vemos acá, no va a ser algo bueno, ¿sí? Y se puede hacer inversiones, ¿verdad? Se puede hacer buenas y se puede hacer malas. Bueno, ¿tenés el video ahí, Pablo? Vamos a poner un video de un ejemplo de cómo no hacer un trabajo. Esto sucedió esta semana. Lo que ven en este video es la razón por qué estas personas, o por lo menos una de las razones, no pueden, bueno, esto no pueden avanzar en su negocio. No estás conectado. No estás conectado a la pantalla. Sí, esta es la tele, no es la compu. Bueno, vamos a seguir. Cuando lo tengas, me avisas. Y si puedes apagar así, no es de distracción. Hay que conectar la compu de vuelta. Ok, terminamos acá. Principios bíblicos para la inversión. Tercero, invertir con un enfoque eterno. Toda inversión debe tener un enfoque eterno. Si yo voy a invertir en algo, debe siempre ser para el bien de la eternidad. Mateo 6, 19. Mateo 6, 19. Si no, déjalo y cuando terminamos lo conecto y lo ponemos. Mateo 6, 19 dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La inversión en el reino de Dios es la más segura. La inversión, cuando empezamos en inversiones, la que es en el reino de Dios es la más segura de todas. No se puede perder. Pase lo que pase, siempre la vamos a tener, ¿sí? El ladrón no te lo puede robar, nadie te lo va a echar, no se va a corrompir, no se va a echar a perder. Siempre la vas a tener. Entonces, cuando piensas en decir, quiero invertir en algo, ¿en qué puedo invertir? Tengo tanto dinero. Bueno, considera y ora siempre en algún aspecto el área de invertir en lo eterno. Primero, no es lo único en lo que debemos invertir, pero hay que siempre tener en cuenta ello. B, la generosidad multiplica las bendiciones. 2 Corintios 9, 6. Mira conmigo 2 Corintios 9, 6. Dice: el que siembra generosamente, generosamente también segará. Entonces, cuando tú haces una inversión generoso, tú tienes una oportunidad de tener una recompensa generosa. Esto explica todo, tanto a lo de la iglesia, a lo financiero, también a las inversiones afuera. Si yo agarro y voy a invertir 10,000 pesos en una empresa y ver que ese dinero se multiplique con el tiempo, porque creo que esa empresa me va a administrar bien la plata, esa empresa va a crecer. Por ejemplo, si yo tomo 10,000 pesos y le doy a la empresa de Coca-Cola, ¿sí?, que tiene una trayectoria muy buena de crecimiento a través de las décadas, y yo digo, creo que Coca-Cola en el tiempo me va a administrar esa plata y me va a hacer que los 10,000 más adelante sean más, voy a tener más.
porque ya por lo mismo Coca-Cola tiene una buena reputación y mientras que siga la línea que va, vas a tener más. Ahora, ¿qué vas a tener más si tú inviertes 10.000 o si tú inviertes 100.000? ¿Qué opinan? 100.000. El que invierte generosamente puede recoger generosamente. Si yo digo, pero viene vamos a hablar de los misioneros. Vienen los misioneros, hay que invertir en los misioneros. Ahora en marzo va a venir misionero. Tengo la oportunidad de invertir. ¿Puedo invertir poco o mucho? La pregunta es, ¿yo quiero recibir poco o quiero recibir? Ahora hablando de lo eterno, ¿no? Estamos hablando de lo eterno. Aplica las dos cosas. Si yo invierto poco dinero acá en el negocio, en algo de financiero, puedo tener más, pero siempre correspondiente a cuánto pongo. Si yo invierto mucho, puedo también tener mucho. De vuelta, si yo invierto mucho en el reino de Dios, puedo también tener mucha recompensa eterna. ¿Sí? La inversión en otros a través de la generosidad y apoyo multiplica las bendiciones y glorifica a Dios. 1 Timoteo 6, 17. Estamos hablando de invertir con un enfoque eterno. Esto es más exclusivo de por lo eterno, ¿sí? Esta porción. Por ello los puntos, estamos viendo, nuestra riqueza es un medio para servir a Dios. 1 Timoteo 6, 17. A los ricos de este siglo, manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, diversos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Dios nos bendice con recursos para que podamos bendecir a otros y contribuir a su obra. ¿Sí? Dios nos da lo que nos da para poder bendecir a otros, ¿verdad? Para poder invertir en la obra del Señor y para poder de ello recibir más. Y dice, acá muchos toman esto y dicen, pero esto no me aplica a mí. Porque ¿qué dice acá? A los ricos de este siglo manda. ¿Y tú qué dices? Yo no soy rico. Automáticamente, eso no aplica a mí, eso le aplica a otro. Es muy fácil, hermano. Siempre queremos decir, no se le aplica a otro. Eso le aplica a tal. Eso, el hermano tal es rico, eso le aplica al hermano. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, sino pongan la esperanza y no pongan la esperanza en las riquezas más, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia. Cuando nosotros estudiamos pobreza bíblico, que otro día capaz lo vemos, no sé si lo hemos recorrido, creo que en el principio lo hablamos. La pobreza bíblica, cuando Dios habla en términos generales de alguien pobre en la Biblia, habla de un mendigo, habla de alguien que no tiene dónde vivir, habla de una suma pobreza. Ahora, si nos compararíamos a esa persona, en este cuarto todos somos ricos. Todos somos ricos. Si nos comparamos a lo que Dios dice que el pobre, que el que no tiene nada, el que tiene que andar pidiendo, el que le recuesta, el que tiene que dormir debajo de un árbol por ahí, si nos comparamos, somos muy ricos. Pero bueno, el que hecho de ser la riqueza siempre es a comparación a quién. Pero yo me puedo comparar a otro y decir yo soy pobre. Y todos acá podemos hacer lo mismo, ¿verdad? Poniendo esos términos, yo diría que acá todos caemos dentro de la bolsa, todos somos ricos. Entonces este pasaje es para nosotros, nos aplica a todos nosotros. No debemos ser altivos, no debemos confiar en lo que
nosotros tenemos, sino en el Dios de los cielos que nos da, y nos da para poder invertir en su obra, para poder ayudar a otros. Tú dices, pero Benjamín, sí, yo sí tengo un techo, yo sí tengo comida, pero no tengo grandes cosas, no importa, pero tenés más que el sumo pobre que hablamos. Y con lo que tienes, recuérdate, con los talentos, por más que sea poco, debemos administrarlo bien. No importa cuánto uno tiene, administrarlo bien, ¿verdad? Para lo eterno. Vamos a ir cerrando acá y después de hablar un poquito de promesa de fe. 4. ¿Cómo practicar la inversión bíblica hoy? ¿Cómo practicar la inversión bíblica hoy? Santiago 1:5. Santiago 1:5. Esto es básico, sencillo, pero importante. Santiago 1:5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Cuando tú piensas en cualquier tipo de inversión, sea en la obra del Señor, sea en un negocio, una empresa, lo que sea, pídele a Dios sabiduría. Ora, hermano, esto es sencillo, esto es básico, pero tenemos que orar. Yo estoy pensando en diferentes cosas y siempre estoy orando, Dios, dame sabiduría. Dios, no quiero hacer lo incorrecto. Tengo muchas ideas, tengo sueños, tengo ganas de hacer esto. Dios, ayúdame, quiero hacer tu voluntad. Sobre todas las cosas, todos mis anhelos, todos mis sueños, todos mis deseos, todas mis ambiciones en la vida, quiero agradar a Dios. Dios, ayúdame, dame sabiduría, dame paz. Si Dios no me da paz, si Dios no me guía, no lo debo hacer, no debo. Pero si Dios en su momento me empieza a abrir puertas por un lado, me empieza a dar paz, me empieza a guiar, empieza a llegar, empiezo a ver, ok, esto debe ser de Dios, entonces empiezo a tomar cada vez más paso en esa dirección, sea lo que sea. Debemos orar, hermano, orar por sabiduría antes de hacer cualquier inversión. Si va a venir un misionero el mes que viene, vamos a tener como iglesia la oportunidad de invertir en él. Tú debes orar, decir, Dios, ¿qué debo hacer? No lo que yo quiero, lo que yo opino, lo que yo quiero, lo que me es fácil. No, Dios, ¿qué debo hacer? Tú sabes lo que yo tengo, tú sabes lo que me diste, tú sabes mi situación de vida, tú sabes todas las cosas. Dios, ¿qué quieres que haga? Tengo un anhelo de invertir, creo que esto es una buena inversión por lo eterno y Dios te va a mostrar, sea lo que sea. Dios te va a guiar en ello. Ahora vamos a hablar un ratito un poquito más de ello, pero siempre primordialmente es orar. Segundo, buscar consejo de personas sabias y piadosas. Buscar consejo. Proverbios 15:22 dice, los pensamientos son frustrados donde no hay consejo. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo. Mas en la multitud de consejeros se afirman. Los consejos, los pensamientos en la multitud de consejeros se afirman. Cuando yo tengo un pensamiento, cuando tengo una idea, debo ir a pedir consejos de varios. Personas sabias, personas que me puedan guiar bien. No a cualquiera, no a la persona que yo sé que me va a decir lo que quiero escuchar, ¿verdad? Pero a alguien que estimo como sabio, que tiene mi mejor interés, que me pueda ayudar, y no uno, sino varios, pedir consejo. Y dice, en la multitud de consejeros, esos pensamientos se afirman. Vamos a encontrar, ¿verdad?, guía del Señor en esas áreas, sea para una dirección u otra. Yo estoy pensando en hacer tal cosa, debo buscar consejo. En el área que, por ejemplo, me gustaría invertir en el futuro pronto, esta semana, por ejemplo, pedí consejo de 2 personas. Hablé con 2 personas de ellas. Más adelante voy a hablar con otros. Y así, de poco a poco, pidiendo consejo, evaluando, tratando de aprender, conocer y ver todo. No es llegar y, me parece buena idea, me voy. ¿Ya está? Listo, espera un ratito, ya termino acá.
Genial. Me voy a hacer esto, porque capaz no era lo que Dios quería. Capaz no era bueno, capaz en mi mente era buena idea, pero no era de verdad bueno, ¿verdad? Y tercero, evalúa el impacto espiritual de tus decisiones financieras. Evalúa siempre, en toda inversión, el impacto espiritual, el impacto en el avance del reino de Dios de tus decisiones financieras. Colosenses 3:23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor. Evalúalo. Dice, ¿esto me va a ayudar? El avance, el reino de Dios, ¿esto va a ser bueno? Voy a emprender un negocio, voy a hacer esto, voy a trabajar de esta forma, hacer esto, otra cosa. ¿Va a ser para el bien del reino de Dios o no? ¿Sí? Siempre evaluando desde ese punto de vista, porque todo debe ser para Dios. Vamos a ver. Que veamos el video y después vamos a ver si corro esto. Audio. Esto es como no hacer un trabajo. Acá vinieron a colocarse y quedó todo hermoso. Acá está. A ver, ya no verás la cosa. Acá todo sucio. En fin, eso debe ser parte del trabajo del que hace la instalación, de dejar todo ordenado. Ahora, de vuelta. Otra cosa, el trabajo. Un trabajo, colocar césped debe ser bien prolijo. Acá casi no se ve en video. No se ve bien. Si quieren pueden ir al fondo a ver. Muy prolijo, digamos. Bastante prolijo. Entonces, acá capaz se ve. Una parte más alta que otra. En fin. Lecciones para aprender. Cuando uno hace bien, tiene mucho trabajo, le va a ir bien. Cuando no hace bien, cuesta avanzar. ¿Algo entienden? ¿No? Es un poco borroso el video. Pero ven una falta de diligencia. Ahí ven cosas sencillas. Alguien vino a hacer un trabajo, lo hizo rápido, a la ligera y se fue, no limpió. Sencillo. Un trabajo de un trabajo de construcción, siempre se debe limpiar. Siempre. Un trabajo de colocar césped en particular, de este tipo, debe quedar bien prolijo. Debe quedar una belleza el trabajo. Debería. ¿Sí? Ahora, es una cosa cuando alguien recién arranca y no sabe nada. Y lo hace por primera vez, lo vas a hacer, te vas a equivocar. Pero aún así podría ser hasta la primera vez mejor que eso. Hoy en día con YouTube puedes hacer mejor que eso la primera vez, por ejemplo. Las personas que llegaron en un vehículo muy viejo, muy reventado, llegaron muy mal vestidos, llegaron dando muy mal presentación, ¿sí? Muy desordenado, con herramientas viejas, hicieron un trabajo rápido, desordenado, todo a medias. Está bien, les pagué, fueron por su camino. Pero esas personas, ¿por qué no pueden tener un vehículo en mejores condiciones? ¿Por qué no pueden tener herramientas más apropiadas? ¿Por qué no pueden tener capaz una ropa más presentable para su trabajo? No tienen dinero. Y no tienen dinero porque no hacen bien el trabajo. Fíjate, hermano, esto no es la gran ciencia. No es la gran... Y no van a tener mucho trabajo porque yo no voy a recomendar a esas personas. Y nadie más lo va a recomendar. Entonces, ¿qué pasa? Tú entraste y alguien te dio una oportunidad, porque yo le di una oportunidad por fe, porque yo no los conozco, y ellos lo quemaron, por ejemplo. Ahora conmigo no van a conseguir nunca más trabajo. Es más, si me preguntan, yo les voy a decir que no, peor todavía. Y si hubiesen, no, creo que ni siquiera tienen página o perfil de Facebook, todas esas cosas, si tendrían,
te ha tentado entrar y escribir un comentario de qué tan mal fue el trabajo y subir ese video. O sea, te lastimas a ti mismo. Y ven como cuando uno hace bien, automáticamente, el hermano Manuel siempre me cuenta un poco más de su negocio, cómo trata de ofrecer un buen precio, un buen servicio. El otro día me contaba que a veces el jamón viene vencido y reconoce esas cosas cuando nadie más hace. Una cosa sencilla, pero marca una diferencia. Y con razón su negocio evalúa, crece por hacerlo bien, por hacer las cosas sencillas, básicas, que no es la gran ciencia bien, y uno le va a ir mejor. Vamos a tocar un ratito bien corto, promesa de fe, y vamos a cerrar hoy día, ¿sí? Como iglesia vamos a empezar a invertir en misiones. Ahora, yo sé que vivimos en la provincia de Misiones y nos llamamos misioneros, ¿sí? Pero misiones es la palabra que se usa de llevar el evangelio a otras partes, ir a misionar, ¿sí? Y de eso estamos hablando, de invertir en el avance del reino de Cristo en otros lados. Nuestra iglesia ser parte de ello. Y yo anhelo que a través de los años crezcamos y podamos tener un gran impacto tanto en Argentina como en toda Sudamérica a través de este proceso de misiones, de tanto mandar dinero, mandar oraciones, mandar materiales, mandar personal, como sea, a través de los tiempos, los años, cada vez mejorar y se pueda hacer más para el avance del Señor, ¿sí? Como iglesia vamos a adoptar el método que creo que es el más efectivo de lo que yo conozco de estas formas de invertir en misiones, se llama promesa de fe. Promesa de fe. ¿Alguien acá ha escuchado promesa de fe? ¿Alguien? Ok. Pablo y Melanie saben, porque en nuestra iglesia en Tucumán hacemos promesa de fe. Promesa de fe es esto, es una promesa que yo hago a Dios de dar X cantidad de dinero, sea semanalmente o sea mensualmente. Podría ser anualmente, pero es mejor entre semanal o mensual, depende cómo uno cobre, ¿sí? Para misiones, ni más ni menos. Obviamente, como hablamos de diezmos la semana pasada, esto aparte de diezmos, esto no es para nuestra iglesia, esto es una ofrenda, ¿sí? Esto es una ofrenda que le ponemos como título promesa de fe. Es una promesa que yo hago a Dios. Dice Dios, yo prometo dar 10 pesos por semana para mandar ayudar a la obra del Señor en otro lado. ¿Sí? Hasta ahora se entiende, ¿sí? No es necesariamente más complicado que eso. Ahora, lo que vamos a hacer, no lo vamos a hacer hoy, lo vamos a hacer, seguramente lo vamos a hacer fin de marzo, último domingo en marzo, pero vamos a tener una reunión especial donde vamos a tomar los compromisos de cada uno. Ahora estos compromisos no son conmigo, es más, ni siquiera quiero saber qué tú comprometes dar. Vamos a poner unos sobres. Es más, primero vamos a dar unos papeles donde puedes escribir el monto entre tú y Dios que vas a prometer a Dios, no a mí ni a la iglesia, a Dios, de dar, sea semanalmente o mensualmente para misiones. Ahora, este dinero que entra, voy a hacer imprimir unos sobres que dicen promesa de fe. Ese sobre lo pone atrás, los vas a poder llevar a la casa, después pones semanalmente, ponerle, por ejemplo, ese compromiso ahí y lo traes y lo pones ahí en la caja y bueno, después cuando se cuenta la ofrenda, se va a sacar la promesa de fe y se va a apartar solo para promesa de fe. Eso no es para nuestra iglesia, eso es solo el fondo de promesa de fe, ¿sí? Este dinero es exclusivamente para ayudar a la obra misionera afuera de nuestra iglesia. Ahora, ¿cómo se va a usar este dinero? Como iglesia vamos a invertir en ciertos misioneros a través del tiempo. Vamos a empezar con uno. Más adelante vamos a agregar otro y en fin. Pero vamos a empezar con uno. Vamos a tomar, como decimos, tomar un misionero como nuestro proyecto de invertir en ese misionero, ¿sí? De darle una ofrenda mensualmente. Y esa ofrenda mensualmente va a venir de nuestra promesa de fe. No de los diezmos de acá, no de las ofrendas generales de acá, no de nuestra promesa de fe que apartamos, ¿sí? Todos los meses
fin de mes se le va a sacar el monto que designemos como iglesia, mandar a ese misionero y se le vamos a mandar como una inversión económica en el ministerio de esa persona, ¿sí? Ahora, otras cosas que podemos hacer con el fondo de promesa de fe, más adelante. Se puede invertir en proyectos misioneros. Vamos a dar un ejemplo. Esta misma persona a la cual le mandamos una ofrenda mensualmente para ayudar en la obra misionera que hace, tiene un proyecto de, vamos a decir, hacer una campaña evangelística. Una campaña que por lo mismo cuesta más dinero que lo normal. O vamos a decir que tiene una necesidad de comprar un vehículo, ¿sí?, para su ministerio. Entonces podemos decidir como iglesia en su momento, decir, mira, tenemos ya en promesa de fe X cantidad ahorrado, ¿sí?, extra, vamos a tomar una porción de eso y vamos a mandar una ofrenda extra para ayudar. Eso es un ejemplo de algo más allá de del mensualmente lo que le damos a este misionero, que podemos hacer periódicamente a través del tiempo mientras que el Señor guíe. ¿Sí? Estas son cosas que mayormente Dios va a poner en mi corazón de hacer y vamos a mover como iglesia a hacer. Por ejemplo, un buen ejemplo de ello es lo que hicimos con Eliseo, ¿sí? Lo que hicimos de levantar la ofrenda para mandar a Eliseo en diciembre para ayudar con su construcción es eso, es una ofrenda misionera para ayudar a otro pastor, en este caso lo ayudamos con la construcción de su casa allá en Tucumán y lo mandamos y es una inversión de nuestra iglesia en ello. Ahora, para hacer promesa de fe bien, es importante, sobre todas las cosas, orar. Hablamos de orar antes de hacer inversiones, ¿verdad? Lo mismo con esto. Es decir, esto es una inversión entre yo y el Señor, decir, Dios, yo quiero invertir en tu obra. Dios quiere invertir, pero ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres Dios que haga? Ahora, recuerde, Dios sabe todo nuestro entorno de vida. Dios sabe todas las cosas. Esto no es algo que hablas conmigo, me preguntas a mí, esto es algo que preguntas directamente con Dios, arreglas cuentas con Dios, comprometes con Dios y le cumples al Señor, ¿sí? Y la ofrenda entra y sale, todo para la obra del Señor. Esa plata nunca se toca para cosas acá en la iglesia. Cuando tú le pides al Señor, decir, Dios, ¿qué quieres que haga? Ahora, esto va a ser un poco controversial, pero es así como funciona y funciona muy bien. Dios te va a dar un monto. Dios te va a decir, por ejemplo, hermana Cristina, vamos a decir, un ejemplo te va a decir, Dios te va a poner el monto de, no sé, ponerle 100 pesos por semana. Vamos a mejorarlo porque no es mucho, vamos a poner 1.000 pesos por semana, ¿sí? Podemos suponer que Dios le pone en su corazón de dar 1.000 pesos por semana, a promesa de fe. Entonces, Dios me trae 1.000 pesos al mes. Cuando estoy orando, Dios, ¿cuánto? Di 1.000 pesos. Dios, seguro 1.000, sí, 1.000. Y estoy orando y tengo paz en 1.000. Entonces yo digo, Dios, me comprometo en dar 1.000. Ahora, yo capaz sé de dónde va a salir esos 1.000 y capaz que no. Hay veces que yo no sé. Pero confío que si Dios me puso en mi corazón de ese monto, Dios me lo va a dar. ¿Sí? Dios me lo va a dar. No es promesa de fe, funciona bien de esa forma. Promesa de fe no funciona cuando decir, yo tengo, me sobra 1.000 pesos, entonces voy a dar 1.000 total, me sobra. No funciona bien. Esto es algo de comprobar a Dios, de comprobar, de ver cómo Dios va a bendecir, de empujar el límite un poco, decir, Dios, ¿qué quieres? Dios te va a poner un número. Yo ya tengo años de hacer esto y conozco todos los años, Dios me da un número. Yo digo, Dios, ¿qué quieres que haga? Y siempre es un número la cual no es lo más cómodo para mí. Siempre es como, ay Dios, pero ¿seguro? ¿Seguro? ¿Eso es lo que vos querés? Pues Señor, ¿no será mejor este número? Y yo oro y discuto con el Señor y está bien hablar con el Señor y pasar tiempo en oración, buscar claridad. No es algo, hermano, que hay que hacer en la emoción. Porque va a traer el misionero, él capaz muestra un video, él va a contar de todo lo que hace y uno en la emoción dice, yo quiero dar todo. No es así, hermano, porque en la emoción uno se equivoca. Entonces no se hace por emoción, se hace con mucha oración, en claridad delante del Señor. Sea que la emoción te quiera llevar a más o lo que sea. Entonces, Dios, sí, 1.000, bueno,
bueno, no sé dónde saco 1,000, no sé cómo, pero Dios, si lo que tú quieres, yo me comprometo, voy a dar los 1,000. 1,000 cada domingo. ¿Sí? Vemos el ejemplo bíblico de cada primer día de semana cuando se juntaban, traían las ofrendas y lo apartaban. Y siguiendo ese patrón. Entonces, yo lo pruebo al Señor. Ahora, dentro de ello, no siempre, pero a veces tengo que restringirme de algo que yo quiero. Vamos a suponer, esta semana yo quería ir a tomar un café en una cafetería, pero tengo justo los 2,000 pesos y le comprometí al Señor 1,000, y si gasto los 2,000 no voy a tener para dar promesa de fe, entonces le prometí al Señor, voy a no ir a tomar ese café y voy a dar los 1,000 por fe. A veces es así, no, hermanos, no siempre es así, ¿sí? Ahora, ¿por qué le digo esto, hermano? Porque Dios bendice cuando nosotros invertimos en su obra. Cuando nosotros como iglesia invertimos en avanzar su reino afuera de esta iglesia, Dios nos va a bendecir a nuestra iglesia económicamente en gran manera. Y esto, hermano, yo voy a hablar de esto más adelante y voy a traerles ejemplos. Hoy día no tuve el tiempo para preparar. Le voy a dar historias de iglesia. He conocido muchas de iglesias que han visto esto, de dar a promesa de fe una ofrenda por fe. Por eso se llama promesa de fe, una promesa delante del Señor por fe. Es decir, por fe voy a poder dar tanto, siempre cuando sea el monto que Dios puso en su corazón. Y como iglesia, siempre todos haciendo lo mismo. Después Dios dice, a mí me agrada eso. Y Dios bendice la iglesia. Yo he escuchado historias de, por ejemplo, iglesias que dan a promesa de fe. Hay una historia que acabo de escuchar hace poquito ¿de dónde es el hijo del pastor Portillo? ¿Nicaragua? Nicaragua. Una iglesia en Nicaragua, hace poquito, en diciembre, escuché de esta historia que la iglesia habían recaudado de su promesa de fe $2,000 como iglesia. Prácticamente el mismo monto que le mandamos a Eliseo. Y Dios puso en el corazón del pastor de dar esos $2,000 que habían recaudado a alguien que tenía necesidad, ¿verdad? Un misionero, creo que necesitaba una moto o algo, y le dieron esos 2,000. Y después, a la semana, Dios mandó a alguien que le dio a la iglesia $10,000. Ahora te pregunto, ¿qué es mejor? ¿Quedarse con los 2,000 o dar y que Dios te dé los 10? La lógica es, yo doy y Dios me da más, es mejor. Ahora, todo esto es por fe, hermano. Todo esto a veces no es fácil. A veces han venido días que me era muy justo y he dado. Han venido días, siendo sincero, que me era justo y yo no seguí con mi compromiso con el Señor. Y yo le fallé al Señor. Y no di mi promesa que le hice al Señor. Ahora recuerda, cuando hacemos una promesa a Dios es serio. No es para cualquier cosa. Por eso le digo de antemano, estamos hablando de invertir, esto es una forma de invertir. Esto es algo serio, no es para cualquier cosa, así yo voy a dar tanto, lo que sea. No, es buscar la guía del Señor, Dios te dice, y cúmplelo el Señor. Cumple y confía que Dios nos va a proveer para uno y también como iglesia, y Dios va a bendecir a la iglesia. Y va a ser algo hermoso ver si como iglesia tomamos ese paso de fe. Es lo que yo anhelo por el bien de nuestra iglesia. Yo anhelo ver la gran bendición de Dios, Señor. Por ejemplo, nosotros necesitamos un terreno propio. Pero vamos a empezar a invertir en promesa de fe, vamos a empezar a mandar dinero, ¿verdad? Ayudar a otros cuando podríamos recaudar todos esos fondos y poner para nosotros, para invertir en un terreno. Podríamos. Yo podría decirle, hermano, necesitamos un terreno, recaudemos dinero, hagamos todas estas cosas para tener por el terreno y capaz algún día lo tendremos que hacer. Pero vamos a primero invertir en la obra del Señor y vamos a confiar que Dios nos va a dar un terreno. Hermano, yo creo de todo corazón Dios va a bendecir en forma sobrenatural, nos va a dar a la iglesia un terreno. No sé cómo lo va a hacer, pero lo va a hacer. Y después nos va a bendecir más allá, nos va a proveer para la construcción, en fin. Pero siempre cuando nosotros, ¿verdad? Cuando nosotros estamos poniendo a Él y a su obra primero, siendo la iglesia en general y afuera, invirtiendo en su obra. Porque eso, hermanos, le agrada al Señor. El latir del corazón de Dios
es que las almas puedan escuchar el Evangelio, que las personas sin Cristo puedan llegar a conocerlo. Y cuando nosotros nos proponemos a vivir nuestra vida para ello, en todo aspecto de nuestra vida, a Dios le agrada y Dios le va a bendecir a ello, tanto local como afuera. Y Dios bendice sobrenaturalmente la promesa de fe. Hay otros métodos que uno puede usar para invertir en la obra misionera, pero es el que yo conozco que más bien hace. Es sencillo, no es complicado, ¿verdad? Y Dios bendice en gran manera, ¿verdad? Es muy, muy lindo eso. Más adelante vamos a hablar más al respecto, explicarlo también de vuelta con toda la iglesia. En fin, creo que va a ser de gran bendición.